Hoy en Estímulo hablamos de un cambio que ya está transformando la industria. Los productos ya no son solo objetos físicos, también generan datos, se conectan a servicios y pueden mejorar con el uso real. Nos acompaña Carlos Cosials, Manager 4.0 en Nine Altitudes, presidente de Aceitec y director del Máster de Big Data e Inteligencia Artificial de la WIC. En esta tertulia veremos cómo los datos, la inteligencia artificial y el pensamiento sistémico pueden ayudar a diseñar mejores productos y crear soluciones industriales más inteligentes, personalizadas y preparadas para el futuro. Nosotros cada vez más nos está pasando, ¿no? Que son productos híbridos, tiene una parte hardware, pero que realmente el poder de negocio muchas veces está en la parte digital. La IA es un motor fantástico de aumentar, ¿eh? Fijaros, ¿no? Ya hablo de aumentar y no automatizar, ¿no? Que la gente ahora quiere automagia, ¿no? Es decir, no automatismo, ¿no? Quiere cosas que son mágicas porque la IA parece mágica. Hola, bienvenidos a otro capítulo en formato tertulia de proveedores en este mundo industrial y del diseño de producto con Jaume Casas, CEO de Estímulo y habitual. Gracias, Jaume. Nos vemos de nuevo, sí. Y hoy te presentaré a Carlos Cosials, que hace unos cuantos años que nos conocemos ya. Unos cuantos, muchos años, sí, ya. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Vale, y así lo dejamos así. Conocí como Manager 4.0 en Nine Altitudes. Bueno, en aquel momento era Integral Innovation Expert, que era el nombre de la empresa que en aquel momento teníamos. Desde el 23 hemos pasado a un grupo de cabecera europea y ya ahora somos Nine Altitudes. Pero bueno, digamos, me va cambiando el sombrero, pero yo soy el mismo. Presidente de Aceitec. Sí, Aceitec es una asociación de empresas TIC, pymes catalanas. Por lo tanto, ahí reunimos a 152 socios con un ámbito de interés que es el ámbito TIC, ¿no? TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hace poco celebramos el 30 aniversario. Te puedes imaginar que cuando empezaron, los que empezaron eran propietarios de tiendas de informática, ¿eh? Entonces, bueno, esto en 30 años ha cambiado mucho. No sé los 30 próximos a qué se va a dedicar el sector con todo esto que está pasando. Entonces, bueno, ese es el propósito de la asociación. Y director Master Data de la WIC. Sí, esto empecé hace como 10 años, ¿sí? Empezamos en el 2015. En aquel momento parecía que el asunto relevante era el tratamiento masivo de datos y por lo tanto en aquel momento se llamaba mucho Big Data. ¿Sí? Era un negocio que las teleoperadoras veían con mucho interés. También empezó lo del IoT. Acuérdate, oye, pues si vamos a mover muchos datos, pues los teleoperadores estaban encantadas porque vendían por tráfico. Y eso es lo que, bueno, y algunas empresas como pues en aquel momento Amazon, Google, pues parecía que el dato, lo que se llamaba el dato es el nuevo oil, ¿no? Es the new oil. ¿De acuerdo? Pues en aquel momento empezamos. Luego la cosa fue evolucionando al concepto de data science, es decir, no tanto era saber manejar grandes cantidades de datos, sino, oye, qué hay detrás de todo esto y qué podemos inferir. Y ahora en la próxima edición ya le hemos cambiado el nombre, ahora le llamaremos IA, porque hay que adaptarse. Hay que llamarle IA para que pues, los alumnos... Es muy divertido porque muchos de ellos vienen sin saber muy bien dónde se meten. Todo el mundo acaba abrumadamente satisfecho, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que bueno, al final es un programa de máster que en estos 10 años se ha adaptado al foco, ¿no? Debe ser un programa muy tecnológico. De hecho, aquí estamos en el asunto, ¿no? Es decir, oye, cuando hablamos de data, y luego lo comentaremos seguramente, esto es un negociado de quién lleva este negociado en la empresa, ¿no? Es un tema de los de informática. Por tanto, es un problema tecnológico o no, es un tema de negocio. Por tanto, oye, tenemos que entender las técnicas para poder sacarle valor sin tener que depender del informático de turno. ¿Por qué tipo de perfiles vienen al máster, a curso? Pues es muy divertido, es una manera de decirlo, me gusta mucho porque son 50-50. Es decir, suelen ser 50% gente de gestión empresarial, de marketing, y el otro 50% suelen ser personas del ámbito de ingeniería, ¿no? Y dentro del ámbito de ingeniería, que no lo aplica, pero hemos tenido incluso abogados, ¿no? Es decir, gente jurista del mundo del derecho que han venido allí porque querían entender
como estamos viendo ahora, todo el tema del compliance. Y luego 50-50 porque 50% mujeres, 50% hombres, ¿no? Es decir, que no es un programa de aquellos que dicen, no, es eminentemente femenino o masculino, como en algunos dominios pasa. Y yo creo que esos dos equilibrios los hemos mantenido, con lo cual, bueno, es muy interesante porque, como digo yo, nosotros damos formación, por lo tanto viene gente muy dispersa y cuando los sacamos todos formateados en la técnica de ser científicos de datos, ¿no? Entonces, bueno, bien, interesante. Sí, yo un poco el objetivo de hoy era precisamente no el hecho de acumular datos, sino de tener la capacidad de que estos datos nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Sí. Y creo que en esto eres el experto número uno. Bueno, gracias. Porque ya en 2019 ya me estabas contando conceptos que ahora incluso ya parecen como que han pasado, ¿no? Pero ya estábamos ahí. Sí, en aquel momento, hace pocos días escribí un pequeño post, ¿no?, que hablaba de los residuos, ¿no? y qué significa con el tema de los residuos, ¿no? Claro, los que nos hemos capacitado en informática, como es mi caso, ¿no? Es decir, en su momento estudiamos a cómo los algoritmos tendrían que trabajar, ¿no? Había un libro que era el referente en aquel momento que decía que los programas informáticos eran la combinación de algoritmos y estructuras de datos, ¿no? Y el dato siempre aparecía como un poco lo que queda, ¿no? Por eso utilizaba yo ese residuo, ¿no? En un proceso productivo, ¿no? Y los que hemos estado en la informática muy cerca de la industria, pues el producto resultante, ¿no?, que es el proceso, el resultado del proceso, el producto, ¿de acuerdo? Pues siempre dejaba ahí las evidencias que son los datos, ¿no? Y me hace gracia porque ahora parece ser que en el residuo está el negocio. Lo otro lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, en aquel momento, cuando comentábamos mucho, era ¿por qué? Porque el producto industrial empezaba a incorporar el software, ¿de acuerdo? Y entonces el software pues hace cosas, y al hacer cosas, es decir, te mueve la máquina, hace lo que tenga que hacer, y bueno, aquel log, ¿no?, que va dejando de los datos de la actuación, que era aquello de, bueno, lo guardamos por si acaso, ¿no? Pues ahora el por si acaso no es lo que define, ¿no? Entonces, con aquel proyecto lo que buscamos es, no, vamos a pensar desde el inicio que eso se va a generar y por tanto va a tener valor después, pero porque lo hemos pensado antes, ¿no? No como un mecanismo de defensa de responsabilidad, sino como un mecanismo de, oye, vamos a sacarle valor a este producto, ¿no? De hecho, generamos una nueva posición de arquitecto que podía hablar diferentes lenguajes, interpretarlos y generar nuevos resultados. Claro, sí, porque esa palabra es curioso porque el término arquitecto, desde el punto de vista tradicional de lo tangible, siempre está referido al constructor, ¿no? Alguien que, o a lo mejor no es el constructor, pero sí el que define lo que se tiene que construir. Arquitecto es una figura que, si lo llevas al mundo plenamente digital, pues es aquella persona que da la concepción, ¿eh?, y la validación temprana de cómo ese sistema informático se va a poner no solamente en marcha, ni cómo lo va a tener luego la escalabilidad y la robustez, ¿no? Entonces es como dos términos, es el mismo término, pero en dos mundos, digámoslo, con enfoques diferentes, ¿no? Claro, cuando tú juntas el mundo, que es un poco la idea de Industria 4.0, ¿no? Cuando tú juntas el mundo, digámoslo, analógico de los tangibles del átomo, con lo juntas con lo digital, pues la figura esa del arquitecto que tiene ambas perspectivas no es lo habitual. Entonces hay el arquitecto que tiene una perspectiva muy desde la perspectiva administrativa de la organización, ¿sí? Luego está el arquitecto que a lo mejor es un poco el que, oye, pero este producto ¿cómo lo vamos a estructurar? ¿Qué componentes, qué partes, qué módulos, qué lógicas vamos a tener aquí dentro? Pero esa conjunción está un poco ahí en tierra de nadie, ¿no? Bueno, en el fondo, como yo lo veo, es decir, claro, imagínate, ¿dónde me voy a formar para esto? Pues yo siempre me he quejado mucho, ¿eh? En Madrid, que hacen aviones y trenes, pues allí sí que esa visión sistémica sí que la tienen, porque ya no se trata, que es un poco lo que comentábamos en aquel proyecto, no se trata tanto de construir productos como construir sistemas. Bueno, en ese punto, Jaume, era un proyecto en el cual nosotros cada vez más nos está pasando, ¿no?, que son productos híbridos, de una parte hardware, pero que realmente el poder de negocio muchas veces está en la parte digital, ¿no?, asociada a una app o en el cloud. Y el reto que teníamos era el hecho de decir, un producto que está servicializado, es decir, que ya está en el mercado,
y está generando datos, cómo estos datos nos pueden volver al equipo de diseño para poder implementar mejoras en las futuras versiones, ¿no? Y es verdad que como diseñadores nosotros trabajamos muy bien hasta que podemos controlar el producto, pero una vez ha salido, perdemos el control sobre si, por ejemplo, un dispositivo se tiene que utilizar en alta mar si el 80% del tiempo está en tierra, ¿no? Por lo tanto, a veces los constraints y esos requerimientos que trabajamos para que trabaje y es de soluciones en un entorno salino, de alto, lo que sea, pues resulta que está parado, ¿no? Y aquí era la unión de estos dos mundos con el objetivo de que cuando nos viene un emprendedor, nos viene una empresa que tiene que sacar un producto, tengamos más información más allá de lo que ahora estamos planteando como una fase de desarrollo. Yo aquí creo que lo bueno es que no partimos de cero, que esto que estamos diciendo ya hace bastantes años que lo estamos viendo en nuestro día a día en muchos ámbitos. Es cierto que probablemente todo esto empezó y se ha visto mucho más patente en el mundo del software como tal, ¿no? Porque si tú tienes un producto, cualquier servicio de SaaS, em, está directamente conectando los usuarios con la empresa y el equipo de producto, el equipo de desarrollo de ese producto, etcétera, etcétera, tienen o deberían tener, y en la mayoría de casos es así, una conexión directa de modo que puedes ver, vale, con qué partes del producto interactúa más el usuario, dónde hay fugas, qué está aportando más valor, qué partes menos, qué cantidad de uso tiene y todas las métricas que se determinen y se intenten parametrizar para después sacarle información que puedas utilizar para mejorar a futuro tu producto o servicio. Creo, y decía que es una suerte porque esto está pasando también en el mundo del hardware en algún tipo de productos, no en todos. Y habría que ver en qué aspectos es más interesante implementarlo, qué no, qué fricciones puede haber, o qué oportunidades se están abriendo en estos momentos gracias a la tecnología. Pero, por ejemplo, en temas de sensor, o sea, dispositivos que se utilizan en puertos, ¿no? Decías antes, pues se utiliza mucha parte de sensorización o de IoT para saber cómo eh, el medio o los usuarios interactúan con los dispositivos. En el caso del automóvil, sí, un coche hace 50 años, pues era todo mecánico, un motor de combustión y electrónica poca. Y la que había, pues no salía esa información del propio vehículo. Pero hoy tú te compras un coche nuevo o de segunda mano y vas recibiendo actualizaciones. Y estas actualizaciones pues van a hacer que un asiento que tenías que no era calefactable, ahora sí que lo va a ser. Obviamente necesitas un hardware que lo permita, pero o te permite que un coche que tenías que conducir tú, pues igual dentro de 2 años es autónomo. Con lo cual, esto que estamos proponiendo ya lo estamos viendo en algún tipo de productos. Lo que creo que sí que es una gran oportunidad es que hay muchos otros aspectos en los que en la actualidad no se está implementando esos sistemas de trabajo, esos flujos, y abre oportunidades a trabajarlo y eso puede aportar muchas ventajas. Uniendo, ¿no? Algo está hablando Jaume, tú antes nos hablabas de sistema, ¿no? En un coche es evidente, ¿no? Pero esto ¿es aún un discurso en algunos sectores o ya se está implementando en nuestro día a día? No, yo creo que básicamente, lamentablemente, si estamos cogiendo un sector que sería pyme, ¿eh? La empresa pyme, que es un poco la que creo que nos interesa aquí ayudar, ¿no? Yo creo que no. Es decir, y te voy a poner el ejemplo, el por qué no, ¿eh? Cuando tú hablas de un producto, ya pues con esta mano me pongo en este lado, ¿eh? Contraponer en un producto mecatrónico, ¿eh? Seguramente tu discusión con tu interlocutor va a ser qué funcionalidades, qué hace esta cosa, este objeto, ¿de acuerdo? Si tú estás en el ámbito de los sistemas, al otro lado, sistemas informáticos digitales, ¿de acuerdo?
normalmente no hablamos de funciones, sino que hablamos de prestaciones, porque tú no estás entregando nada. En un objeto tú lo acabarás entregando y ese objeto pasa a ser de uso, dominio tal vez no, pero de uso seguro de ese que lo ha adquirido, ¿no? Por tanto, lo está usando y quiere saber qué funcionalidades. En el software no pasa así. En el software yo te doy acceso a una lógica, pero la lógica no la tienes tú, ¿no? Por tanto, yo te estoy prestando, ¿no? Funciones y prestaciones, ¿no? Es decir, estamos en lo mismo, pero hay dos verbos diferentes, hay dos sustantivos diferentes, ¿no? Eso quiere decir que esto tú lo concibes como algo que te estoy dando acceso, te estoy facilitando el funcionamiento que está por detrás, y en cambio aquí el funcionamiento lo usas tú, ¿no? Yo lo tengo que pensar, ¿no? Si tú tienes que juntar ambas cosas, ¿de acuerdo? Es donde empiezan los conflictos, ¿de acuerdo? Porque el de las funcionalidades tú lo puedes entender muy desde la perspectiva muy del catálogo de, oye, ¿qué prestaciones me da este producto? ¿O qué funcionalidades? ¿Y qué prestaciones no? Entonces, claro, pensar en conjunto significaría pensar en sistema, pero no. Yeah. Tú, con un interlocutor, cuando estás hablando con la persona que es responsable del objeto, vas a hablar en clave de qué funcionalidades, qué restricciones, qué condicionamientos hacen que las funciones lleguen a funcionar en condiciones de satisfacción, pero luego, si ese objeto tiene una página web que es el que le da contraste, tú ahí vas a hablar de prestaciones, vas a hablar con otra persona que tiene otra concepción distinta, pero es la propia empresa la que está dando todo el sistema, ¿no? Bien. Entonces, claro, no tienes esa figura intermedia, ¿no? No porque esté más arriba significa que sea más lista, pero sí que tiene que tener una mayor perspectiva, ¿no? Entonces, normalmente ya lo ves, ¿eh? Es decir, cuando hablas de sistema, la gente se va claramente y solo a la modalidad digital, ¿no? No hay ese combinado de... A mí me gusta esta palabra que me lo inventé yo, del serviproducto, ¿no? Sí. Porque no es un servicio ni es un producto que disfrutas a través del servicio que te brinda. Sí. ¿De acuerdo? A mí siempre, yo en esta vertiente docente que tengo, siempre me gusta explicar un caso que conozco mucho, que es que es notorio, ¿eh? Porque tiene su página web y ya es un modelo de negocio que están funcionando, que se llaman Kibus Petcare, ¿no? Y que Kibus Petcare, ¿de acuerdo? Es como la Nespresso de los animales, de las mascotas, ¿no? Y ellos nacieron así. Es decir, ellos ya nacieron con un modelo de servicio, ¿no? Por lo tanto, ellos para mí son un ejemplo de que no hicieron un robot con unas funcionalidades que luego le quisieron aumentar, sino que ya pensaron en ese modelo de negocio, pues a lo mejor un Nestlé se planteó, ¿no? Un Nestlé con Nespresso se ha planteado después y no funciona, ¿no? Porque sigues utilizando, comprando cápsulas y no percibes ese servicio que te daría la... Bueno, el otro día vi que hay alguien que ya se atreve a ofrecer café o €1 cada día, morning se llaman. Lo vi el otro día en LinkedIn, que no sé, mira, estos ya se han atrevido, digo, no sé cómo... Después como... Sí, ¿eh? Pero bueno, vamos a modalidad claro, a una modalidad de pago por uso. Entonces, claro, esa modalidad de pago por uso te reclama, cuando tú lo estás llevando al mercado, que lo hayas previamente concepcionado como un sistema. No te funciona después, te funciona. ¿Qué diferencia un dato útil de uno que hace mucho ruido, pero que al final no nos aporta valor? Bueno, yo te diré, en ese sentido, a mí sí me gusta explicarlo, ¿no? Y aquí me sale un poco la vena docente, ¿vale? Los sistemas de información en las organizaciones, ¿no? El sistema de información es aquel sistema que guarda el dato, ¿no? Los sistemas de información se han creado como el depósito en el cual ese responsable de ese proceso de negocio necesita dar una respuesta. Es decir, yo soy responsable de ventas de esta empresa, ¿vale? Pues si soy responsable, yo soy el que estoy habilitado para dar una respuesta. Para dar una respuesta agregada, que necesito datos agregados, por tanto, necesito un CRM. Yo no sé el resto de la empresa que necesita, pero yo, para dar mis respuestas para las cuales me pagan, necesito mi CRM. El de finanzas hace lo mismo, el de fabricación hace lo mismo. Entonces, claro, datos que hacen ruido es cuando tú pretendes que cada uno, desde su ruido, explique su historia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo a día de hoy? Que en este nivel de madurez que las empresas están adquiriendo, ya todo
casi todos los procesos tienen digitalización, pues yo tengo muchos clientes que dicen, no, sin información, por no decir datos, mucho tengo, pero no me entero de nada. Y ahora se está viendo porque, claro, lo que quieren es, oye, pero, que es lo que un poco venía con el DEPIX, ¿no? El DEPIX, el proyecto aquel que hicimos, era, vale, yo soy diseñador, por lo tanto estoy al principio de esta genealogía de este serviproducto, ¿de acuerdo? Si yo lo diseño sabiendo que luego el producto en su función o su prestación, cuando lo haga, genere residuo de datos que luego me vengan, voy a poder tener mejor información que la que tengo ahora, que es cuando me llega algo del futuro que diseñé en el pasado, cuando me viene el flashback, ¿no? Te llegan solamente quejas, ¿no? Esto no funciona, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y el resto del tiempo qué pasó? ¿no? Entonces, claro, eso es lo que te da la perspectiva, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué es la diferencia entre un dato agregado que explica a una suma de datos, y agregar y sumar suena igual, a una agregación de datos en los cuales no hay una explicación, ¿no? Y esta explicación nosotros acostumbramos a llamarla lo que llamamos la cadena de valor de toda la vida, pues la llamamos end-to-end, o ahora bueno, pues lo acuñamos como el hilo digital, que ese es el hilo que explica, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tú acumulando datos sin un hilo argumental explicativo, tienes ruido. No. Aquí ¿la IA ayuda a que se genere más ruido o puede poner algo de foco? La IA es un motor fantástico de aumentar. Fijaros, ya hablo de aumentar y no automatizar. Automatizar es lo que hemos hecho hasta ahora. Con la digitalización lo que estamos es automatizando el proceso de recopilación de evidencias, datos, y por lo tanto los tenemos bien guardados, cada uno en ese sitio, ¿no? Y claro, si tú a la IA le pides que, oye, fíjate, a la IA le pides que te explique algo que tú no eres capaz de explicar antes, porque no lo tenías bien hilvanado, ¿no? Por tanto, si lo tienes bien hilvanado, es decir, este dato de cliente, que es este input, que es este queja, que es este mejora que tú has hecho, y esto eres capaz de sonsacarlo de tus sistemas de información y poderlo plasmar, pues entonces la IA te va a funcionar automáticamente, te va a ser mágica porque evidentemente te va a aflorar esto. Si no, lo que te va a dar es un ruido aumentado. Creo que lo comentabas, ¿no? El hecho de que el mundo industrial es determinista. Sí, exacto, sí, sí. Y el mundo de la IA es posibilista, ¿no? Que, no sé, veo a Jaume con cara un poco de sorprendido. ¿Qué significa esto? Como buen docente. Los que estamos en el mundo de la ingeniería, ¿de acuerdo? La obligación que nos exigen es que tú predetermines. Cuando tú estás diseñando, lo que estás es sobre un mundo de posibilidades, ¿eh? Y los que diseñáis ya lo sabéis que nunca trabajáis con una hoja en blanco, sino que es una hoja llena de restricciones y te queda un trocito en blanco así para... Este es el trozo de creatividad que te queda, ¿no? Pero en ese trozo de creatividad que te queda, tú tienes que aplicar las reglas, leyes de la naturaleza, las físicas, las que correspondan, y las aplicas ahí. Por tanto, tú estás trabajando con reglas deterministas que modelizan comportamientos y tú los aplicas para dar un resultado anticipadamente, ¿eh? Por eso estás diseñando. ¿Vale? Y esto es el paradigma de lo que te han pedido y lo que te van a seguir pidiendo, ¿no? Es decir, anticípame que esto va a funcionar. Hay otros ámbitos, como el del marketing, que esto pues, es mucho más etéreo, ¿no? Es decir, oye, si me gasto tanto en esta campaña, ¿cuánto más voy a vender? Pues te lo dicen así, ¿no? No hay modelo siquiera y al menos si luego si pasa, pues luego te pueden dar explicaciones a posteriori, como hacen los economistas, y tampoco lo aciertan retrospectivamente, ¿no? Entonces, claro, la IA lo que está haciendo es que la IA generativa lo que te está es generando posibilidades, ¿de acuerdo? Que se han generado de forma probabilística. Es decir, el motor subyacente que genera esas posibilidades está generando en base a posibilidades que son las que generan eso. Por tanto, no atiende a reglas. Las únicas que ha hecho ha sido interpretar lo que se ha escrito, ponderarlo en base a pesos y en la generación, pues decir, este es el más probable que venga a continuación. Por lo tanto, está funcionando así. La IA es meramente probabilística, tanto la que es de inferencia como es la generativa. Y ese es el asunto. El asunto es que la expectativa... O sea, sí,
pero, o sea, hay, por ejemplo, toda la parte de guardarraíles, se puede guiar. O sea, Claro, aunque tú tengas es lo que tenemos que... una inteligencia artificial generativa que se basa en probabilidades para definir el output que va a salir de ahí, Claro, tú puedes darle un contexto y puedes darle unas restricciones igual que haces con el ingeniero o el diseñador. Y, por ejemplo, si hablamos de... em, ¿cómo se llama? La IA generativa, pero en cuanto a... Tú defines un CAD, por ejemplo, ¿no? Tú tienes una pieza que quieres diseñar. De hecho, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Esta pieza de aquí. Aquí lo que buscábamos en esta pieza es que pueda aguantar la mayor carga posible, una carga vertical en ese punto, al final es una presión, porque bueno, es una fuerza distribuida en este área, una carga aquí y tenía que resistir golpes en esa parte del ducto que es una pata de un dron, eso de aquí. ujú, Vale. A partir de unas restricciones que yo le doy, me genera X opciones de estructuras en base a las probabilidades de que funcione mejor si lo hago por aquí, por allí, pero sí que tengo unas restricciones que puedo definirle, sí, sí, que sí, no es tan sí. diferente a lo que hace el propio diseñador. Claro, no, evidentemente la diferencia es fundamental es que tú como diseñador que has aplicado una red determinista, sabes explicar el cómo has llegado a ese resultado. Ujú, Con la IA generativa no. La IA generativa te ha propuesto un modelo y tú no sabes por qué ese es el mejor de todas las posibilidades que tenía. No ujú, tienes. ujú, Eso es lo que se está cada vez pidiendo más, de que la IA sea explicativa, es decir, oye, dame una explicación, que es lo mismo que tú le has pedido en los entornos, digámoslo, deterministas. Es decir, al final lo que se quiere es, vale, la IA me aumenta las capacidades, pero al final tengo que poner a un humano, que es el que se responsabiliza de esa respuesta, ¿de acuerdo? Que valida que la posibilidad que ha generado la IA sea factible. Es que yo no estoy en contra de la IA, ni mucho menos, llevo 10 años vendiendo formación, entonces no, ¿eh? Lo único que estoy es queriendo poner, digámoslo así, la gestión de las expectativas. ujú. Por eso yo muchas veces hablo de broma que la gente ahora quiere automagias, ¿no? Es decir, no automatismos, ¿no? Quiere cosas que son mágicas porque la IA parece mágica, parece, digamos, claro, la capacidad, es decir, la capacidad de cálculo que tiene junto al entrenamiento que tiene, más las posibilidades de cómputo de generarte posibilidades. Claro, eso no hay humanos en el tiempo esperable de poderlo ejercer. Por lo tanto, sí, de acuerdo, pero complementando lo anterior. Es decir, lo que no puedes hacer, esta es mi opinión, lo que no puedes hacer es sacar la parte determinista solo poniendo parte probabilística. No, tienen que convivir, eso sí que está. Es eso, Aquí ¿no? estoy de acuerdo. Te digo porque hay gente que parece que, oye, no, ahora quito el diseñador y pongo el sistema. No. O puedes aplicar reglas y código de toda la Ah, vida sin que sea la IA pues para sí. que pueda guiar los procesos que sí que puedes utilizar la IA para hacer. Aquí, antes hablabas de una startup, de Kibus. Sí. Ah, ellos, eso digo para la audiencia también, ¿no? ¿En qué momento tengo que empezar a digitalizar mis procesos? O ya naces con ellos, ¿no? Es decir, alguien que ya está en un proyecto emprendiendo, ¿cómo puede empezar a introducir? Vale, al revés. Explico. Al revés significa una startup, una empresa que empieza, aunque sea una empresa consolidada, que va a empezar en un ámbito que es novedoso para ellos. Una startup es una empresa buscando un modelo de negocio y alguien que se lo ratifique. Por lo tanto, con cualquier startup que hablas, lo que quiero son clientes. Sí. Bueno, a veces algunos no lo tenemos claro, ¿eh? Porque Una empresa existe porque hay clientes, ¿eh? Con un problema concreto. Una startup lo que hace es que ese problema subyacente lo aflora y por tanto hay clientes, ¿no? Por tanto, si la cadena de valores, primero tengo que diseñar el producto, luego tengo que fabricarlo, luego tengo que venderlo, pues una startup empieza al revés, ¿eh? Primero, como tengo que venderlo, la primera parte que tengo que digitalizar es donde que yo quiero ser masivamente impactante, que es en la relación con los clientes, ¿no? Por tanto, claro, la web aparece inmediatamente, porque la web es la primera que me hace tener esa conversación. Si tengo conversaciones y muestras de interés, si no, por qué, cuánto, no sé qué, eso me lo tengo que guardar de una forma transaccional, por tanto me aparece el RP.
Si eso crece, entonces es cuando empiezan a surgir las necesidades de financiación, ¿no? Oye, porque ya tengo volumen, etcétera, etcétera. Normalmente tu producto, serviproducto, pues seguramente empezaste con la variante Forte, negro, y luego ya empiezas a decir, hombre, pues igual hay que abrir más el abanico y tengo que empezar a gestionar más variantes de producto, entonces es cuando te viene más la parte del PNL. Por tanto, cuando yo explico los sistemas de información, pues empezamos por concepto, fabricación y venta, pero la implementación es al revés. Empiezas por la venta, vamos a vender, si vendemos mucho ya tenemos el problema del volumen, vamos a gestionar el volumen de recursos financieros, personas, materiales, etcétera, y entonces estoy ya gestionando mucho volumen, seguramente lo que querré es maximizar la personalización, entonces tendré que gestionar esas variantes del principio, ¿no? Que sería un poco el PLN. Y puertas de entrada para que estos emprendedores puedan entrar en este mundo digital y que no vean que es unas soluciones de grandes corporaciones, que ya hemos dicho, aeronáutico, automoción, Sí. ya las, ¿podemos encontrar algunas puertas de entrada para ellos? Yo creo que sí, yo creo que sí que siempre hay esos problemas subyacentes, ¿de acuerdo? Esos problemas subyacentes que es difícil de, digámoslo, de aflorar y pues hay que probarlos, ¿no? Yo creo que ahora se está empezando a hablar de lo que es el Physical AI, la IA física. La IA física tiene que ver mucho, pues lo estamos viendo, ¿no? Con los robots humanoides estos, ¿no? Esto es una IA embarcada en algo que se mueve, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ahí sí que hay muchas posibilidades en cuanto a, oye, pues construyo un dispositivo, no tiene por qué ser un humanoide, construyo un dispositivo que es capaz de, cogiendo información del contexto, poderte, digamos, dar un rédito, ¿no? Está claro que a día de hoy, no soy un experto para poderte decir, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo lo que es salud, medicina, dispositivos médicos, yo creo que es por donde hay una vertiente interesante, ¿no? Digamos, cuando te estás mirando pues, cosas que vienen de la China, ¿no? Esos cachivaches que diríamos aquí, a veces con un sentido peyorativo, pero que no lo son, ¿no? Cuando ves que, pues oye, alguna vez vimos aquí algún lavabo de estos inteligentes, ¿no? Pues que allí ya se lo plantean masivamente, pero dices, oye, pues a lo mejor no era tan loca aquella idea, igual el volumen no daba, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí que, bueno, apuntaría. ¿Por qué apunto a temas de la salud? Porque son sistemas que sí que necesitan una regulación, por lo tanto hay que tener ese pensamiento sistémico, porque no requieren de unas grandes inversiones. Los drones estaríamos dentro de lo que es la aeronáutica, pero sin necesidades grandes de financiación. Por lo tanto, yo creo que sí, yo creo que o en temas de agricultura también. Sí, también, nosotros tenemos un cliente precisamente que hace aparatos, digamos, hierro, aquellos productos que pesan allí en Murcia, aquello pesa lo que no tiene nombre. Y ves que han abierto una spin-off, que es precisamente pues, el cuadro, el joystick de comando, pues digamos, han hecho una empresa aparte, precisamente porque han visto que esto lo pueden utilizar en otros sistemas. Por lo tanto, fíjate, no han hecho más hierro o mejor hierro o menos hierro, sino que han saltado a otra liga, ¿no? Y como manager en Nine Altitudes, temas de KPI, ¿trabajas con los clientes en definirlos, la gente? Bueno, nosotros desde la incorporación a Nine Altitudes, una de las capacidades que hemos incorporado sí que es toda la parte de la gestión administrativa, porque el grupo sí que tenía la parte de RPs y CRMs, y ahora hemos incorporado, pues, como socios de Microsoft, pues bueno, Microsoft también tiene una visión muy cercana a temas de inteligencia artificial, entonces sí que lo estamos incorporando desde una perspectiva muy empresarial. Pero también te puedo decir que estamos ahora mismo con un cliente en el cual es un cliente que trabaja en el mundo industrial, que trabaja con lo que nosotros llamamos ETO, Engineering to Order, por tanto una fábrica, taller, como no os digo el nombre, lo puedo decir sin que se ofenda. No tiene una fábrica en el sentido de unas líneas de producción y están haciendo ahí miles de botellas o miles de bolsas de patatas, sino que son como celdas de trabajo donde van casi artesanalmente construyendo ese producto.
pues este tipo de empresas, que son las que hay mucho por aquí, pues trabajan bajo pedido. Engineering to Order, recibo una orden, un pedido de fabricar algo concreto, ¿no? Pues bueno, les estamos ayudando con una cosa que parecía complicada y ahí estamos aumentando la capacidad del experto, que es en responder más rápido a las ofertas. Por tanto, ahora el experto es el cuello de botella, que es el que se lee las RFQs, ¿de acuerdo? De lo que le piden los clientes, interpreta los mapas, los planos, interpreta las restricciones, conoce todas las restricciones, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí tarda 8 horas en leérselo, ¿de acuerdo? Pues ahora le hemos hecho un modelo de inferencia no generativo que se lo lee en 2 minutos. Y le dice, oye, de esta RFQ, estos son los parámetros críticos, los valores, y está en esta página, por lo tanto le hemos hecho un lector entrenado a leer sus ofertas, bueno, sus RFQs, ¿no? Y ahora estamos haciendo la parte de generar la oferta en base al conocimiento que tiene, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí que las estamos haciendo ahora. Ya te os digo, no es la parte central de lo que sería el diseño del producto, pero claro, si tengo el diseño del producto que viene con una petición especial, pues eso forma parte de mi proceso. Porque al final el que lo diseña y el que lo entiende es el mismo. Bueno, a veces nosotros comentamos, por muy buen diseño que tú tengas, si a veces no tienes un sistema organizado que pueda dar respuesta, por ejemplo, a pedidos, tampoco... No es de éxito, ¿no? Fíjate que bloqueas ahí porque no puedes dar el cuello de la botella. Pues sí, en este caso fue un recomendador y bueno, en este caso pues la ventaja es que lo hicieron a través de un proyecto de financiación pública, con lo cual también creo que es interesante mencionarlo, ¿eh? Hay cosas que a veces las empresas se enfrascan. Bueno, aquí hay miedos atávicos, ¿no? De la empresaria, que, oye, cuanto menos sepa la gente mejor, bueno, pues tampoco llegas tan lejos. Entonces, oye, nos pidieron ayuda, trabajamos conjuntamente para un CDETI, les concedieron la ayuda y se lo estamos haciendo y bueno, en ese sentido van a ser diferenciales porque, bueno, uno de estos problemas de este tipo de empresas es que no crecen porque su cuello de botella está al principio. No pueden crecer, a lo mejor podrían aumentar la capacidad de fabricación, pero ese conocimiento intrínseco, implícito del experto, eso no es desdoblable. Yeah. Y ahí es donde, bueno, digamos, no pones más expertos, sino que al experto le aumenta su capacidad, por tanto, acabas de ampliar el cuello de ampolla, el cuello de botella. Muy bien. Hoy, Jaume, no te he dejado mucha cancha. Escuchamos. Pero no era un buen partner yo hoy. Es que con Carlos nos podemos pasar horas hablando también, pero... Hacemos una segunda parte, ¿no? Sí, Otro día. Dejaríamos un round para una parte 2. Por supuesto. Puedas entrar y dejar la tertulia de hoy básicamente cómo aproximar este mundo industrial en un mundo global para que las soluciones que están trabajando emprendedores y empresas puedan ser más personalizadas, más diferenciadas, más servicializadas y en muchos casos también más circulares, ¿no? Sí, lo estábamos comentando antes, ¿no? Si miramos antes de Internet lo que consiguió es que una pequeña empresa en cualquier parte del mundo pues sea vista, ¿no? La web era me puedo ver, ¿no? La web es, ostras, ahora me puedo recibir pedidos. La web y la Internet, digamos, homogeneizada me permite mantener esta conversación, que es lo que estamos diciendo siempre, ¿no? Claro, ahora la IA lo que tiene que permitir es que ese producto que tienes la capacidad globalmente de atender, ¿de acuerdo? Pues ahora globalmente, con las particularidades de cada territorio, cultura, usos horarios, pues tú puedas empezar a entender tu producto, que es un poco lo que en aquel momento comentamos, ¿no? La IA ahora si la adjuntas de forma, digámoslo, virtuosa, que no siempre es fácil, pues oye, porque la pones en tu producto, esa IA física que tú delegas en el producto, pero también estás en la escucha constante, ¿no? Y también estás escuchándote tú como negocio. Bueno, yo estoy muy contento como informático, pero al final pues los algoritmos son parte del producto, ¿no? Yo siempre me había visto al principio como el informático que ayudaba a hacer producto, pues ahora ya estamos dentro. Pues gracias, Carlos. Jaume, nos vemos en la próxima. Por supuesto, y tanto. Y que los algoritmos nos acompañen. Ahí estamos. Muy bien. Venga, gracias.